años tienen por oficio hablar mal de mí. Estos bicharracos chavistas, madudistas, castristas. Fíjate tú lo que has destapado, Dani. Mire, este país no puede marchar de la chancleta a la aristocracia en un solo día. Conozco del tema. Dice que Franceschi no, porque Franceschi no sería muy vehemente. Que usted eso es un imbécil. Ahora, todo el que le caiga, le chupa. Yo quiero saber, Alberto Franceschi, por qué tú, cuando fuiste constituyente, permitiste que pasara ese mamotreto del poder electoral. Te lo digo porque la discusión en Venezuela ahorita, que siempre es microscópica, ¿no? Pues vamos a estar claros, está en este momento orientada hacia el CNE. Que nombraron un CNE ilegal y eso no lo vamos a permitir. Hay una serie de consideraciones que yo quisiera hacer sobre ese planteamiento, pero lo primero es lo primero. Los venezolanos que no tienen, que nacieron en estos 22 años, que hay muchísimos ya activos en política, o venezolanos que estaban muy niños y no estaban en eso, tenían 10 años cuando llegó Chávez al poder, no sabían de qué demonios estaban hablando, no saben que antes de la llegada de Chávez al poder no existía una cosa llamada poder electoral, que eso fue una invención de ustedes en la constituyente, y además de eso, tampoco saben que el Consejo Supremo Electoral era un organismo independiente, que como normalmente en todas partes del mundo, un organismo colegiado, y al ser colegiado era nombrado por los propios partidos con representación en el Parlamento, pero guardando el decoro y las formas, de manera que quienes lo llevaran fuese gente administrativamente capaz y que pudiese gerenciar una cosa que era cada 5 años, una elección presidencial. Y uno veía la cara ahí cada 5 años de Ezequiel Zamora diciendo, bueno, estos son los resultados, ya está. Carlos Delgado Chapellín, Isidro Morales Paul, los dos que durante más tiempo, Rivero, luego fue Yéspica. Esos fueron los que uno de forma más repetida vio. ¿Qué pasó en esa constituyente? ¿Por qué permitiste, Alberto Franceschi, que crearan, que Chávez se convirtiera en algo más importante que Montesquieu, que creó 3 poderes? Chávez necesitaba 5 porque él tenía 5 manos. ¿Me quieres explicar? Mira, Dani, si yo hubiera tenido el poder que solo ahora entiendo que me atribuyes, el de poder vetar o no una ley que creaba el poder electoral, si yo hubiera tenido ese poder, hubiera propuesto, chico, incendiar esa vaina de Asamblea Constituyente. Es un despropósito que por supuesto no puede creer la gente que tú tengas sino una nota de humor siniestro, digamos, cuando me atribuyes eso. Yo era uno de los 4 constituyentes, y no digo 5, porque uno que fue electo por Margarita era un agente chavista, porque tenía unos compromisos ahí con unos terrenos del golf, de no sé qué vaina, que tenía su voto ya comprometido. Bien, y de los 4 que era, del doctor Fermín, Gruber, Carías, Olavarría y yo, el doctor Carías tuvo a bien considerar que él debía mejorar aquel proyecto de los chavistas que era inenmendable, cuya voz cantante era el Gordo Escarrás, uno de los Gordos Escarrás malos, porque los dos eran malos, solo que uno se disfrazó de bueno durante algunos años, el Gordo. Bueno, el doctor Fermín brillaba por su ausencia, digamos, en cualquier confrontación importante, porque él andaba con sus formas melifluas de siempre buscando que remendar. Y la voz cantante de la oposición era el doctor Olavarría y mi persona. Pues bien, nosotros no teníamos 2 entre 131, no teníamos poder de hacer nada, a no ser votar en contra. Y debatir. En contra de todo, y no firmé tampoco. Pero Olavarría no firmó, el doctor Carías, Gruber Carías sí firmó, y Fermín, entre Olavarría y yo lo convencimos de no firmar. Esa es la realidad. Esa constitución no es nuestra. Nunca fue una constitución en la que yo tuviera la menor interferencia, no sea además un escándalo todos los días. Y tú sabes lo que hicieron. Eliminaron las plenarias. Y nos mandaron a unas comisiones ahí, ¿cómo se llama?, subterráneas y ocultas, para no dar el espectáculo que daban esos chavistas de brutos cotidianamente, a los cuales arrinconábamos Olavarría y yo solos. Entonces... las sesiones plenarias
que se convirtieron en una cosa muy importante, que la gente, que uno las seguía y uno veía las sesiones y veía los debates, famosísimos debates, creo que uno de los más importantes que se ha dado en la historia parlamentaria reciente de Venezuela, donde Jorge Olavarría defiende el punto de no darle a los pueblos originarios la categoría de pueblo. Claro, porque era regalarle la mitad del territorio. Un debate importantísimo, y entiendo que en tu caso tuviste una participación bien importante en el debate sobre la bicameralidad, que también fue una cosa importante. Pero después llegó un momento entonces que eliminaron esos debates para que no estuvieran ustedes brillando y dejando el ridículo a esos tipos, ¿no? Así es, exactamente. Entonces, el poder electoral famoso, ya te voy a ser franco, para mí era como oír llover. O sea, ellos aprobaban y aprobaban. Y si tú les arrancabas una victoria, porque en medio de su confusión te aprobaban algo, iban a Miraflores y volvían otra vez y devolvían aquella discusión. Eso me pasó con 3 o 4 problemas, donde estaban virtualmente divididos. Porque, para ser sincero, es que no se le puede mentir a la gente, y menos en evaluaciones históricas. El chavismo no era un todo homogéneo, disciplinado e intelectualmente coherente. Ese era una parranda de locos, yo cada uno por su lado, inventando. Muchos creyeron de verdad que eran constituyentes, pues de verdad creían eso, y no se habían dado cuenta que eran títeres manejados por el titiritero Chávez y sus agentes, entre ellos la loca de las prisiones, chicos, Iris Varela. Iris Valera, el propio Maduro, que era un galifato allí que estaba... Ahí el tipo astuto de todos ellos era Miquelena, que orquestaba aquella parte inicial de la constituyente y que le estaba haciendo una constitución a Chávez. Y entonces, pero como lo nombra Chávez ministro del Interior, entonces dejó al inefable, ¿cómo se llama? El que fue luego fiscal, chico, Isaías Rodríguez. Isaías Rodríguez. Yo recuerdo de esa constituyente una enorme piratería cotidiana. Yo no recuerdo nada coherente allí. Ahora, tú, entiendo, me había comentado previamente que habías tenido un encuentro cercano del tercer tipo con el poder electoral que existía antes, con el Consejo Supremo Electoral, porque al momento en que tú llegas, o al momento en que se llega al chavismo, tú estabas en el ban, tú estabas combatiendo al chavismo antes de que Chávez ganara las elecciones, porque tú estabas en el comando. 2 años tratando de impedir en la campaña electoral que la gente votara a favor de ese loco. Tú te montaste en la campaña de Salas Romer, que era un candidato con el 1% en el 97, y que logramos llevarlo hasta el 40 y pico. Ya va, yo no sé si esa es la votación final, porque de verdad han podido hacernos un saqueo también de votos, con complicidades en la vieja partidocracia. ¿Qué te hace pensar a ti eso? Paro en despecho se va a la campaña contra Salas Romer. ¿Quién? Su partido se fue contra Salas Romer al final. Mi ex partido, mi antiguo partido, que también fue tu partido, por cierto. Pero en todo caso, esa tarde del 6 de diciembre del 98 tú tuviste una experiencia. Sí, pero para aclarar, experiencia cercana del tercer tipo se refiere al título de una película de Spielberg, donde vienen unos extraterrestres. Eso delata tu edad de cinófilo. Bueno, si no hubieses dicho nada, la gente no se hubiese dado cuenta. Pero entonces ya tú te echaste paz a ti mismo de que tú también viste la película. Pero el asunto está allí, en que había la desconfianza que hay hoy con el árbitro que llaman electoral, y las dudas que puede haber, porque siempre se dice que la única victoria que tuvo Chávez fue la del 98, que la única vez que él ganó fue el 6 de diciembre del 98, que las demás todas fueron... Tú podrías poner inclusive en duda la del 98. Por lo menos el doctor Sala transmitía eso a sus allegados, de que ese era un triunfo dudoso. Creo que aún lo duda. El problema es que él tuvo que admitir eso, porque los otros se le habrán acercado al oído y le habrán dicho, mira, lo otro es la guerra civil. O como siempre acostumbraba el amigo Pekov,
los tanques, masacre, va a haber una gran masacre. Siempre dan una gran masacre si uno se le ocurría adversar el juicio del loco Chávez. Ahora, bueno, ese 6 de diciembre del 92. Ese 6 de diciembre, a las 5:30 de la tarde, yo fui al CNE, el doctor Sala me pidió que fuera allí y que por favor le llamara inmediatamente, que supiera si había alguna noticia. Y yo fui allí, me encuentro... ¿Pero por qué había, o sea, qué estaba pasando como para que tú tuvieses que ir allá? Se estaban acabando las votaciones, ya a las 5:30, 6 de la tarde estaban cerrando las mesas, y entonces había que averiguar, el CNE había el centro de cómputo y todo, yo fui allí. Aguántate aguántate un momento, que voy a hablar con el recuerdo de quien estaba en las mesas, porque yo estaba en las mesas en aquel entonces. Y se tenía previsto que las mesas cerraran a las 6 de la tarde, que las votaciones acabaran a las 6 de la tarde, donde no hubiese votantes en cola, como siempre se indica. Pero también hay que decirle a la gente que las elecciones del 98, las primeras, las del 8 de noviembre, y las segundas, las del 6 de diciembre, que fueron las presidenciales, fueron las primeras elecciones en la historia de Venezuela que en todo el país se hicieron con máquinas. No con las de Smartmatic, sino con las de Indra, donde uno le daban un tarjetón de papel y uno con un bolígrafo rellenaba un óvulo y después iba y metía uno mismo en la papeleta en una máquina que se la guardaba y supuestamente era la que hacía el escrutinio final. Pero yo recuerdo, Alberto, el grave problema que hubo, porque no solamente se cambió el sistema de las máquinas, sino que se cambió también el sistema de lo que llamaban el padrón electoral. Es decir, lo que significaba la organización propia de las elecciones, porque antes los miembros de mesa los ponían los partidos directamente. Y uno iba, y como miembro de mesa, el miembro de mesa de Acción Democrática, de COPEI, el del MAS y tal, y llegaban y ellos eran los que se ponían de acuerdo. Aquí está el material electoral, aquí está la caja, aquí está la cosa, y esto comienza a tal hora. Y empezaban las votaciones y eran los que contaban y se llenaban las actas y todo lo demás. En el 98 empezó a hacerse la cosa distinta porque se decía que acta mataba votos, cosa que era cierta. O sea, en Venezuela se robaban los votos. En Venezuela era una cosa espantosa. Es más, dentro de los propios partidos, el propio partido robaba a sus propios militantes. Era una cosa impresionante. Un candidato en Vargas, por ejemplo, había alcanzado los votos mínimos para entrar por lo que llamaban el cociente, por entrar por representación proporcional de la minoría. Y llegaba el partido en Caracas y decía, no, vamos a darle ese diputado en Vargas a COPEI para que COPEI nos dé el de Sucre, porque el Sucre está el compañero tal, el de Vargas nadie lo conoce. Eso llegó a ocurrir en Venezuela. Eso cambió ese año y había unos miembros, a ti te notificaban, y los partidos tenían testigos, no miembros de mesa. Los miembros de mesa eran sorteados. ¿Qué pasó entonces con eso al final? Con eso al final lo que ocurrió fue que el proceso se hizo más lento, que las cosas se tardaron muchísimo. Y lo que decía el doctor Salas Romer, en efecto, y yo lo recuerdo, que se regó y que nosotros se lo hizo saber, a la gente se le hizo saber y todo aquello, era que mira, que hay mucha gente votando todavía. No se puede dar resultado hasta que vote todo el mundo, porque todavía hay gente votando. Y yo, a pesar de que el 6 de diciembre particularmente yo no estaba en mesa, porque mi candidato se había retirado, que era Claudio Fermín, yo había estado el 8 de noviembre, estaba al tanto de lo que estaba ocurriendo en las mesas y recuerdo muy bien cómo el 8 de noviembre yo estuve en mesa hasta las 11 de la noche, porque a las 10 de la noche votó el último elector. Y lo mismo pasó el 6 de diciembre en muchas partes. Bueno, por lo tanto, la noticia que a las 6:30 de la tarde ya en el CNE habían declarado a Chávez ganador. Internamente, quiero decir. Tú llegaste al CNE y a pesar de que había gente votando todavía, ya ahí daban ganador a Chávez. Yo me conseguí una celebración en la sala de reuniones amplia donde se proclamaban o se juramentaban los candidatos y todo eso. Ahí habían como, no sé, 70, 80 personas ya, whisky en mano, que celebraban, y yo llego ahí y no conozco a nadie. Eran puros cara cuadrados, yo no he visto a nadie ahí, no había visto, esa gente no la conocía yo.
Y yo conocí algo del personal político, los partidos de los cogollos caraqueños. Yo sí recuerdo haber divisado a la doctora Comblix, al Caleca, que vinieron a saludarme allí apenas llegué, porque yo era un chivo grande, o sea, yo era jefe de campaña. Claro. Decir jefe de campaña no me queda bien, sobre todo si Salarromer escucha. Salarromer era el único jefe de su vaina. Yo era portavoz político de la campaña y como tal, bueno, me tenían por jefe de campaña. Pero esa campaña la dirigió Salarromer, permíteme decirlo. Entonces, allí estaba la señora Cobre y tal, que me reconocían como esa cúpula, el cogollo de Sala, y entonces me saluda. Y diviso que el único que conocí desde lejos fue al viejo Miquilena, que estaba ahí, ¿no? Primera vez que lo veía yo personalmente, ya estaba. Y entonces se me acerca la otra persona conocida, Teodoro Pekov. Ay, pues, métele con la vaina. Y entonces me dice, cuidado con una velascada. Yo no entendía, ¿qué velascada? ¿Qué es eso, chico? Entonces me dice, la vaina, chico, de Velázquez, que desconoció el triunfo de Caldera. Este hombre ya ganó. Tú estabas contando votos y te faltaban 4 horas buscando votos y ya para Pekov Chávez había ganado. O sea, ya el ministro, porque él era ministro en ese entonces, el ministro Teodoro Pekov, que era el ministro estrella del gobierno de Caldera, porque al final él, Adrugo Laguiar y Fernando Egaña se echaron encima ese gobierno, daba ganador ya y te exigía además que no te fueses a poner belicoso ni caucerrita. Era cómico porque ya Chávez había ganado. Bueno. Eso me lo corrobora el amigo Douglas Dager, que era el delegado de Salarromer en el CNE, y entonces en el Consejo Supremo Electoral se llamaba el TSE. CSE. Me dice Douglas, esto está perdido, ¿no? Dicen los de la sala de cómputo que el voto es impresionante por Chávez, ¿no? Bueno, o sea que yo resignado como estaba a que ya era una derrota probable, entonces bajo a la sala de prensa y no dije esta boca es mía salvo lo estrictamente conveniente. El comando, el doctor Salarromer, esperará los resultados oficiales del Consejo Electoral y si ganase el contrario, si ha ganado, será reconocido y así mismo esperamos que si el doctor Salarromer gana, sean ellos los que reconozcan nuestra victoria. Punto. Buenas tardes a todos y me fui. El doctor Sala, por algunas vías distintas a la mía, se enteró del derrumbe de sus posibilidades. Y recuerdo que llegando yo a la Quinta La Florida, ni siquiera yo, que era del Cogollo, pude acceder a la oficina donde estaba él porque se había encerrado. Ya sabía que podía haber sido derrotado. Y la única que pudo entrar allí fue la doctora Noemí Sanín, que era la candidata conservadora, creo, en Colombia. Y entonces entró y a la media hora salió, Salas muy apesadumbrado, la prensa, todo lo pusieron allí, ya estoy hablando a las 7:30, 8 de la noche, no sé qué hora era ya, y entonces declara Salas bueno, que si ganó este hombre, pues que se recuerde que los próximos 15 años van a estar determinados por unas personalidades, una frase que quedaron ahí un poco para la historia de lo que venía era un desastre, ¿no? Bueno. ¿Tú recuerdas si en esa campaña, porque eso se estilaba antes, ¿no? Y en el caso del 98 no lo hubo. Nunca hubo un debate entre candidatos. Creo que ni siquiera se planteó. Pero antes era normal que inclusive los candidatos, y en algunos países, hasta parte de la dinámica. En Perú, por ejemplo, es obligatorio que haya un debate. O sea, el peruano está acostumbrado a que haya una campaña electoral y los candidatos vayan a los debates. Ahí lo que ocurrió en esa campaña fue la evidencia del poder excepcional de la cadena Venevisión y Radio Caracas, que eran los que ponían o quitaban candidatos y presidentes en ese país. Yo recuerdo un programa a una hora avanzada de la noche con el señor Peña, tratando de destrozar literalmente al doctor Salas en una entrevista tramposa donde quería hacer ver sí o sí que era el candidato de AD Copey cuando el candidato de AD no era, porque AD estaba con su propio candidato, ¿entiendes? Doctor Alfaro, tuvo su candidatura. No, pero acuérdate que Acción Democrática defenestra a Alfaro.
lo defenestra, pero no era oficialmente, no hubo manera de saber si AD de verdad estaba con Salah Romer. Pero ¿cómo que no? Si los votos... Sí, yo sé que sí, pero el país eso fue una enredina de 2, 3 días, 4 días antes de las elecciones, donde hay toda clase de rumor y donde hay toda clase de posicionamiento. Eso no fue nunca nítido. Pero es más... Pero hubo una decisión legal en la que los votos obtenidos claro, en la tarjeta blanca fueron a Salah Romer. Eso es cierto, pero en una acción democrática presa de un estallido interno, esa es la verdad. Eso pareciera entonces importantísimo que haya señalado eso, porque hay cosas que a veces en la historia se repiten. El caos controlado a Adeco. El caos controlado a Adeco. Acción Democrática se le pasó, y esto es importante decirlo, y yo sé que el doctor Salah Romer está viendo este programa, porque el doctor Salah Romer me ha hecho saber, estar al tanto de las cosas que afortunadamente le agradezco hacemos en este canal, pero el doctor Salah Romer quizás no quiere hablar a estas alturas de eso, pero hubo algo que ocurrió en esa campaña, chicos, y esto es importante. Alfaro se convierte en candidato pasando por encima del cadáver de 30 años de liderazgos emergentes de Acción Democrática, de la caída de un presidente tumbado por la propia Acción Democrática y del desgaste de un partido convertido en una agrupación de 2 millones de militantes a nivel nacional en una burla llamada partido. Cuando Alfaro Cero monta su candidatura, la campaña de Alfaro Cero era prácticamente en contra de Salah Romer. O sea, cuando tú revisabas lo que planteaba, era más dura la campaña contra Salah Romer que contra Chávez. Y se planteaba además que era lo que decía, el planteamiento de Alfaro era que si ganaba Chávez no importaba. Porque si ganaba Chávez, el peo era contra todos. Pero que si ganaba Salah Romer era una cosa horrible, porque el peo era nada más contra los adecos. Y ahí sí nos van a exterminar. Era una cosa demencial. Que estoy hablando que eso eran los términos de la discusión, chicos. Y eso era cosa que defendían gente que uno le tiene cierta estima. Aparte de eso, entonces se desataron unos odios particulares. Porque entonces mi querido amigo Humberto Cheli, bueno, que la familia Cheli, de tanta importancia en el Estado Carabobo, bueno, estaba en guerra abierta contra Salah Romer desde el año 89. Bueno, fueron enemigos de ese apoyo. Todavía están en guerra. Pero parece que todavía, ¿no? Pero exactamente, pero el planteamiento es, todas esas cosas terminan en el gran pleito en Acción Democrática, todavía no completamente narrado, porque sus protagonistas son una partida de cobardes, que son muy pocos los que... A mí me lo han contado en privado. Frente a una cámara y frente a un micrófono son incapaces. Bueno, que empieza toda aquella cosa y Alfaro se planta y dice, no, ustedes quieren apoyar a Salah Romer, bueno, vamos a ver cómo van a hacer, pues. Y se crea aquel todo caos. Entonces AD supuestamente apoyaba a Salah Romer, pero supuestamente no, pero entonces con la tarjeta, pero sin la tarjeta, y en la tarjeta estaba Alfaro. Chicos, no era, ¿por qué no hubo conciencia? Hay un escenario anterior que es interesante recordarse a los venezolanos. Cuando la mayor preocupación que yo le observé de cerca a Salah Romer es cuando deciden los cogollos políticos caraqueños dividir las elecciones, que se hacían juntas y las separan, las de gobernadores y ¿cómo se llama? Sí, porque parlamentarios por un lado y la presidencial distinta. Hay que aclarar el asunto y luego tú dices el porqué de Salah Romer, pero para el año 98, no por una cosa organizada, sino por mera coincidencia, en el año 98 se vencía el mandato de los gobernadores, de los alcaldes, y a la vez había que hacer elecciones presidenciales. Los partidos políticos, a mitad de año, decidieron de la nada que las elecciones no iban a ser conjuntas. Pero eso no es a mediados de año, eso se resolvió un mes antes. No, se hizo a mediados de año y recuerdo la fecha precisa. Eso fue al terminar en todo caso, el último trimestre, pero yo no recuerdo a mediados de año porque eso como por septiembre fue eso. Exacto. Septiembre, octubre. Es que no puede ser. Eso fue por agosto. Hace 20 gobernadores, 20 candidatos en Proyecto Venezuela, yo recuerdo. Lo que pasó es que había un problema con la ley también, porque la ley era un problema y de ahí fue que se agarraron. La ley del Poder Público Municipal prohibía hacer las elecciones municipales
que cuando coincidiera con las elecciones nacionales, porque para evitar que en la cuestión nacional privara sobre lo municipal y desvirtuara las realidades locales a nivel electoral. Se agarraron de eso para decir, entonces hay que separar las elecciones. Vamos a dejarlas de alcalde para el año que viene. Exacto. Y vamos a hacer las de gobernadores y el parlamento, que fue lo grave. Okay. Lo grave fue que separaron las parlamentarias de las presidenciales. Okay. Eso fue lo grave. Permíteme ahora explicar lo que es la clave de esa coyuntura. Acción Democrática, COPEI, etcétera, les convino separar las elecciones para ellos tener un poder de negociación renovado contra quienes iban a ser sus escogidos para la candidatura presidencial. Y efectivamente AD obtiene una cuota de parlamentarios y de gobernadores que le permitían chantajear a Sara Romer, para usar el término adecuado a las circunstancias, de cuál iba a ser su cuota en el caso de que apoyaran a Sara Romer. No solo no pudieron apoyarlo, no quisieron apoyarlo, sino que se le embochinchó todo, porque la presión de la candidatura presidencial era tal que el propio Alfaro queda descolocado. Incluso la señora Irene Sáez, que llegó a tener el 65% en las encuestas un año y pico antes, desde aquel guiño de Irene que pedían los copellanos, Irene, chicos, se derrumba al ser la candidata oficial del herrerismo o del COPEI, y entonces termina, chico, en desastre, pero en naufragio completo aquella candidatura de Irene Sáez. Y se le va un gentío, o 2/3, 4/5 partes a lo de en el COPEI, 90% o más hacia Sara Romer, y en AD ocurre entonces la defenestración del propio Fermín, y entonces se va, ya Fermín había montado tienda aparte con Renovación, y entonces se derrumba, chico, el espacio presidencial ADECO, termina Alfaro con aquella candidatura marginal, pero AD era una potencia en el Parlamento. Claro, de hecho, en las elecciones del 8 de noviembre, nunca voy a olvidar esto. Yo recuerdo cómo la gente de Acción Democrática, los militantes, los que quedaban en Acción Democrática, porque yo estaba ya en Renovación, estaban muy tensos en las elecciones del 8 de noviembre, que eran las parlamentarias y de gobernadores, porque la avalancha de votos para el chavismo era muy grande y se veía, o sea, se notaba, y era además un voto altanero, gente que llegaba diciendo que venía a votar por Chávez, una cosa increíble, ¿no? Y cuando se dan los resultados en la noche, y estábamos algunos todavía en mesa, y ese era mi caso, yo recuerdo una Deca que había pasado todo el día con la cara como un limón. La recuerdo por primera vez sonriendo y diciendo, coño, algo es algo. Por lo menos me entra un fresquito. Porque eso fue lo que pensó la dirigencia, de que dijeron, ya va, bueno, pero ganamos 8 gobernaciones, ganaron como que fue 8 gobernaciones, y ganaron un poco de escaños, ganaron buena parte pero creo que era la primera fuerza. La primera fuerza parlamentaria. ¿La primera fuerza o la segunda fuerza en el Congreso? Tenía muchos diputados, chicos. Claro. Y era impensable. Eso es tan grave lo que estamos hablando, y no terminamos de cuadrar finalmente la cifra, porque hay una sombra de dudas muy grande sobre lo que ocurrió en esos días. Así es. La elección de la directiva del Congreso, ese es otro capítulo. Sí, claro, del que hablamos una vez ya. La oposición tenía 80% del Congreso, chico. Y sin embargo se elige al coronel Dávila, chavista, presidente del Senado. Porque privaron, y entonces aquí es donde yo quiero entrar, Alberto. Un aspecto todavía de la propia elección presidencial que no podemos dejarlo al margen. Había ruido de sables esa noche. Y hay la convicción de que hubo una perspectiva de golpe del sector de las Fuerzas Armadas, que estimaba ya tempranamente que Chávez venía a destruir las Fuerzas Armadas, y tenían razón, y que era lícito impedir que ese carajete fuera presidente. Y entonces hubo la mano, algo así, la cuarta o quinta vez que Caldera le salvó el pellejo a la izquierda venezolana, porque hubo la amnistía de los presos en la primera presidencia,
soltar, así sean los requisitos legales bien entendidos o no, del sobreseimiento de la causa contra Hugo Chávez Frías y sus alzamientos del 92, lo perdona. Y la tercera parece que es que le impide que su yerno, que era comandante general del ejército, el señor, ¿cómo se llama? Rubén Rojas Pérez. Rubén Rojas Pérez, no actuara contra el triunfo ya visible de Chávez. Yo no sé qué hubiera pasado, pero estuvo planteado el tema, solo que una vez que no hubo nada esa noche, empezó la rueda de moler gente interna de las recolocaciones en la Fuerza Armada. El propio Chávez tenía sus propios nexos. Chávez no era ningún mocho, tenía también en las Fuerzas Armadas muchas complicidades. Y el primero que exhibe, lo saca a solear, es al gordo aquel Salazar, que es el principal cómplice, y no en cualquier cosa. Lo que exige Chávez a Caldera es que le entrega el poder, es el 4 de febrero. Y Caldera, en un toque elemental de dignidad, dice, no, el 2 entrego, porque el 2 de febrero toca. A mí tú no me vas a usar, era el mensaje de conmemoración de tu golpe. No, porque el planteamiento que hubo, y esto también es importante, porque da cuenta también de quién era Caldera, ¿no? Porque tampoco todos no son golpes y piedras. Pero había un planteamiento de una intervención militar encabezada por Rubén Rojas Pérez, y había otro que sonaba muchísimo también como parte de esa conjura, quien fallece luego en muy extrañas circunstancias, que era el comandante de la Guardia Nacional, el general Alcázar Weir. Y eso era una cosa que se manejaba muchísimo. Ahora, cuando gana Hugo Chávez, empieza el chavismo con un cuentico a decir que Caldera tenía un pie en la tumba, que Caldera era un hombre que no estaba en condiciones para seguir gobernando, y que lo mejor era que Chávez empezara a gobernar de una vez, que se adelantara la entrega. Ellos estaban muy inquietos, sí. Estaban muy inquietos precisamente por todo ese tema, y después salió entonces Chávez en aquella famosa reunión a plantear que la toma de posesión, que no le importaba que fuese antes, que le importaba es que fuese el 4 de febrero. Y fue aquella famosa cadena, creo que fue la última gran cadena de Rafael Caldera, antes de la del 23 de enero, que fue su último discurso ante el Congreso, cuando dijo las famosas palabras: mi gobierno termina el 2 de febrero, ni un día más ni un día menos. Creo que fue la última aparición de la famosa Autoritas de Caldera. Y en efecto eso ocurrió, pero entonces ya estamos develando una serie de situaciones que no es casualidad, porque no estamos divagando. La gente puede pensar que estamos divagando y no es así. Empieza el chavismo con aquel temita de la sombra de duda sobre las elecciones, con una campaña electoral que fue completa y absolutamente atípica, rarísima, donde los partidos principales que tenían aquel poco de gobernadores y aquel poco de diputados abandonaron a su candidato a mitad de camino, decidieron apoyar a otro candidato contra el cual habían dicho los peores denuestos, porque es que no es cualquier cosa. Es que estamos hablando que es como que yo pase todo el año hablando mal de Alberto Franceschi, que es candidato, y el día antes de las elecciones diga que voy a votar por Franceschi públicamente y le dé mi apoyo. Eso no es un apoyo. Eso no es un apoyo. Eso nunca fue un apoyo. O sea, tú no puedes pasar toda la campaña hablando mal de un candidato y 2 días antes decir que le vas a dar tu apoyo y pensar que ese apoyo va a ser real, porque la gente lo que dijo fue, bueno, y esto es ridículo, o sea, que le están queriendo, o sea, crearon un ambiente donde todo confluyó a que se pensara de que los que estaban contra Chávez estaban metidos en un gran caos, que no hallaban qué hacer para parar a Chávez, y que lo que estaban era bloqueando, porque la victoria de Chávez era indetenible. Eso fue un ánimo que se creó, eso fue un ambiente que se creó, y dentro de todo eso se monta en efecto el chavismo. Pero no, ya Chávez ganó. ¿Tú no crees, Alberto, que nosotros hemos sido testigos de una cantidad de cosas que han ocurrido una y otra vez? Que estos caos son controlados. Yo cuando veo, a mí me han llamado este fin de semana, ¿qué es lo que está pasando en ADE? ¿Qué es lo que está pasando? Ya hay una rebelión en ADE, y se alzó el indio, y se alzó el turco, y todo aquello, ¿y cuántos cañones tienen? Tal y tal. Y digo, esto es
Esto yo tengo 22 años viéndolo por lo menos. Pero por favor. El caos controlado ADECO para servir la mesa para un gran salto adelante o para un gran salto atrás. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿Qué fue lo que vimos en el... El gran planteamiento es ¿por qué demonios? ¿Por qué demonios? El tema en Venezuela en este momento es si el CNE es legítimo o no, cuando desde el año 2004, 2003, 2004, el CNE no ha sido nombrado por el Parlamento en todos estos años. Una sola vez, que fue en el año 2005, cuando el chavismo ganó por completo la Asamblea Nacional ante la abstención de la oposición. Aquí esta gente ha ido para elecciones con CNE nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia. Aquí que no le venga, ¿por qué están engañando a la gente con esto? De que el CNE es ilegítimo porque, según ellos, el Tribunal Supremo es el que los está nombrando. Cuando eso siempre es lo que ha pasado. Mira, Dani, este y muchos otros aspectos señalan que hay debates pendientes. No debates, o sea, incógnitas elementales para discernir qué es lo que pasa con Venezuela, si realmente existía. ¿Tú sabes lo que es decir que Chávez era demócrata, por ejemplo, en Boca? Hay que tener riñones y, sin embargo, quedó establecido para la comunidad internacional por boca de Borges, el filósofo del Zulia y, ¿cómo se llama?, y Pekov, que andaban por ahí recorriendo. Porque, ¿por qué estos tres? Vamos a ver si tú te acuerdas. Claro que te acuerdas. Eran los tres precandidatos, chicos. Los tres precandidatos a la presidencia en la primera oportunidad, y entonces quedó establecido que eran tres demócratas que le daban carta de ciudadanía democrática al déspota Chávez. Después, ahora, quería comentarte. Dani, efectivamente este es tu programa donde estás revolviendo todos tus cuentos y toda tu vaina. Te encanta este programa. Pero déjame una palomita por lo menos. Adelante, doctor Franceschi. Yo te quería contar que una de las cosas que yo recuerdo vivamente es que yo recibo como diputado y jefe de fracción parlamentaria de Proyecto Venezuela en el Congreso el 23 de enero. Recibo una invitación de las Fuerzas Armadas Nacionales para un desfile el 4 de febrero. Invitación oficial. Y yo para esa vaina no voy. Yo no voy a presenciar la rendición de las Fuerzas Armadas ante el felón que, digamos, las fracturaba y las humillaba el 4 de febrero. Ya desde entonces, chicos, teníamos planteado el problema de que la Venezuela que respiraba aún con algún espíritu democrático había arrasado hasta la propia directiva de las Fuerzas Armadas o la cúpula de la Fuerza Armada. Porque ¿qué hacían esos asomados, chicos, celebrando el 4 de febrero? Que para Chávez tenía el simbolismo, nada abstracto, sino muy concreto de te jodiste. Me derrotaste el 4 de febrero y ahora soy tu presidente y tu comandante en jefe el mismo 4 de febrero. Esa es la simbología. Desde ahí entonces arranca. Y el gordo que anda por ahí todavía posando de no chavista o de antichavista, ese es el responsable fundamental de esa canallada que le impusieron a la Fuerza Armada de salir y a celebrar el 4 de febrero a Chávez a los 2 días de ser investido presidente. ¿Te refieres al ministro de la Defensa, general Raúl Salazar? Así es. Entonces, pero en ese momento, ya va, no pudo ser Raúl Salazar el responsable de esa invitación porque no había nombramiento oficial de Raúl Salazar todavía. No, recuerda que precede al 4 de febrero, que es el desfile. Claro. ¿Qué directiva militar habría? Porque Chávez pudo haber ya nombrado a este Salazar antes y ya mandaba como futuro primer ministro. Ya lo había nombrado antes, porque inclusive fue uno de los primeros nombramientos que Chávez mencionó, porque recuerda que el tema de Raúl Salazar era que después de haber sido jefe del comando del CUFAN, lo que era el Comando Unificado de las Fuerzas Armadas, se le veía como el líder natural para ser el comandante general del ejército, y Rafael Caldera, presidente de la República, lo envía como agregado militar en Washington y pone de comandante del ejército a su yerno Rubén Rojas Pérez, y se vio eso como un maltrato al general Raúl Salazar,
y a un gesto de nepotismo de Caldera, y de allí se agarra Chávez para decir que él iba a reivindicar al general Raúl Salazar colocándolo de ministro de la Defensa. Eso fue uno de los primeros nombramientos de Chávez, siempre hundiendo el dedo en la llaga para hacer el mayor daño posible del enfermo. Bueno, lo concreto, Dani, es que lo que tú rememoras hoy no fueron días nada fáciles para los que les tocó ser, digamos, los actores fundamentales, los protagonistas de esa fecha. Ahí hubo toda clase de peligros de diciembre, enero, para nada más y nada menos el cambio de régimen. Dani, yo no me engaño en, ¿cómo se llama? A mí me metieron un solo gol que ya te lo voy a contar. Yo no me engaño de que lo que viene con Chávez es un desastre. ¿Entiendes? Por eso estoy en contra de ir a desfilar, ¿cómo se llama? A conectar el 4 de febrero el desfile militar. Por eso yo estoy absolutamente, pero con discursos incendiarios en ese congreso. Pero ¿qué iba a hacer en ese congreso antes de la constituyente? Donde yo estuve mes y medio, 2 meses, y se me pidió silencios, se me pidió prudencia, de que la ola de Chávez era muy fuerte, está como en la vaina, yo me voy de esto. Y me fui del Congreso y renuncié a la diputación y a la jefatura de fracción parlamentaria. Y me fui de candidato a la constituyente. O sea, otra vez a partir de cero, pero era un cero que yo ponía, el rasero, digamos, de lo que yo quería lograr ante el electorado. Y saqué no sé cuánto, 1,5 millones, 1,200,000, 1,500,000, yo no sé, porque esas cifras ya eran, digamos, muy sospechosas todas, eran las cifras Indra. Entonces, pero lo concreto es que desde la constituyente ya tuve yo plena libertad para incendiar cada vez que podía, ¿entiendes?, toda la trama de poder que estaba detrás de la gran complicidad para hacer de Chávez un tipo potable. Cuando era destruyendo el régimen político. Lo que yo sí entendía, y por eso era que quise ir a la constituyente para tratar de evitar, o para, digamos, soñaba yo que podíamos muchos evitar ese cambio de régimen, que era el que Chávez estaba proponiendo de hecho. Por eso, mis amigos, el que yo propusiera no votar por esa constitución y el que me haya opuesto durante 20 años exactamente, porque esa constitución es del 1999, ya no, 21 años, de que me haya opuesto 21 años a que esa sea nuestra constitución, viene de un hecho mayor de que yo considero que esa constitución es del régimen de ellos. Esa constitución es para capitularle a ellos. Esa constitución es del castrismo impuesta por Chávez para doblegar al país y enterrar lo que se llamó la democracia, que no era realmente existente como democracia que pudiera tener todas las fibras, pero por lo menos, chicos, era, ¿cómo se llama?, algo parcialmente democrático, el régimen aquel de partidos políticos y de los consensos de aquella vaina de la Cuarta República. Hoy por hoy tenemos los escombros de la propia democracia, y no solo de la democracia, sino del país entero, de su economía, de su electorado, de sus instituciones. Chicos, lo único que se ha medio salvado es la religión, acorralada y bombardeada y vilipendiada por Chávez. Pero todo lo demás fue arrasado, arrasado. Nuestras alianzas, nuestra, ¿cómo se llama? La identidad nacional, chicos, nuestros gentilicios. Hay que ver el daño que ha provocado Chávez. Bueno, eso lo vimos poca gente, Daniel. Poca gente, y no nos rendimos. Lo realmente indignante que bicharracos como ¿cómo se llama?, el Henry Ramos y el tal Borges, que anda de víctima ahora, son corresponsables de todo esto, chicos. No es concebible el régimen chavista, incluso sin los primeros protagonistas, aquellos que conformaron con Chávez las primeras directivas del Congreso, aquellos que conformaron con Chávez un status quo que permitía la elección de gobernadores y alcaldes para la oposición. Pero vamos a hacer justicia. Chávez era muy astuto, Chávez era vivo, Chávez le daba una cuota de comida a esa oposición que la consideraba socia del nuevo régimen. Estos brutos del cipote, empezando por el Maduro, ellos quieren es todo. Toda la comida para ellos, toda la corrupción masiva es para ellos, y darle unas migajas a sus agentes más directos, dóciles y cabrones, que son esta directiva de la MUD de hace 7, 8 años para acá. Entonces, hay también dos etapas en el chavismo. El propio Chávez, antes y después de Carmona, es evidente que hubo un cambio, Dani, porque el tipo, cuando vio que lo tumbaron, porque lo tumbamos,
Bueno, digo, no, de aquí para adelante, primero rezo, crucifijo en mano, pido perdón, reintegro a los trabajadores petroleros, pero después van a ver quién es Chávez. Y el Chávez que vino después era el tipo que aprieta, le llegó la suerte de la bonanza petrolera del 2004 en adelante, y entonces, chicos, reparte el real y tal, y se constituye en una maquinaria electoral que podía con 35, 40%, decir que tenía 55, 54%, que es lo que hace. Ahora, hay el otro cambio del propio Maduro, ese es otro régimen. Es dentro del régimen ¿cómo se llama? Un cambio de calidad, donde ya se proscribe prácticamente a los que aspiren sustituirlo. Esa es la frase genial del bicharraco criminal serial Diosdado Cabello, que dice: no nos conocen, Chávez era el que nos controlaba, nosotros somos locos, dice Diosdado, ¿no? Refiriéndose al hecho real de que Chávez tenía algunos gramos en el cerebro de politiquero, de astuto, que daba concesiones y tal, de lo que carecen estos bichos de la cúpula chavista. Porque aquello que tenía Chávez como parte del tema de cómo subsidiar esa clase política naciente, de sustituto de la vieja burguesía para hacer la burguesía roja con sus bolichicos incluidos, eso lo entendía Chávez, chicos, por ejemplo, con la participación de la FARC como surtidora para la putrefacción de las Fuerzas Armadas como narcosoleados. Maduro la convierte en oficial. Todos son narcosoleados, todas las Fuerzas Armadas se pudren. O sea, Chávez llevó todo hasta más de la mitad, 70, 75% de putrefacción del Estado. Mira, hasta el propio entreguismo a Cuba era relativo. Chávez tenía roces con... Yo no estoy aquí embelleciendo a Chávez, yo estoy diciendo cosas que pueden constatarse. El entreguismo a Cuba, que fue de fondo total y objetivo de parte de Chávez, se conforma casi en versión ridícula con la morisqueta de Maduro, que lo impone, y Chávez lo acepta poner a Maduro como muchacho mandado de Raúl Castro, porque nunca se fue en tal niveles de abyección a la que hizo Maduro y Diosdado y Ramírez a los intereses de la burocracia totalitaria cubana. Entonces, dentro del propio chavismo, en estos 21 años, hay la fase Chávez, a su vez en 2 etapas, y la fase Maduro en las etapas que quiera, pero desde el nacimiento mismo como agente cubano nos llevó, chico, a este desastre. O sea, eso de lo que era el movimiento que se transforma en nueva calidad. La cuestión iraní, por ejemplo. Chávez es el que traía al enano maldito aquel Ahmadinejad, chico, y lo paseaba y tal. Las relaciones con Irán, con la propia Hezbollah, chico, es Chávez el que se reúne en Siria con Nasrallah, el jefe del Hezbollah, y con Maduro. Bueno, pero eso eran las maniobras de Chávez, ¿entienden? La diplomacia mundial, pero nunca dejó de surtir petróleo a Estados Unidos, maniobraba con el gobierno Bush y con el gobierno... De hecho, Alberto, ahora que en el momento que estamos hablando está en pleno desarrollo, el tema alrededor de la captura a este grandísimo delincuente Alex Saab. Y en uno de los reportes que leía de la prensa internacional al respecto, señalaban cómo el señor Alex Saab se encontraba dentro de la jugada desde que el señor Chávez firmó aquellos acuerdos de cooperación para la cuestión alimentaria en uno de sus gobiernos, antes de la llegada de Maduro al poder. Es decir, que este señor Alex Saab tiene por lo menos 15 años actuando en la sombra para enriquecerse él y las personas de las cuales él es testaferro a cuenta del hambre de la gente. No, chicos, la desgracia nuestra, Dios mío, nunca se terminará de escudriñar toda la parafernalia de los factores del poder, porque es que nos ha faltado la pieza fundamental, que realmente los venezolanos hubieran detectado con tiempo, porque podían haberlo detectado, que hubo gente que desde antes de toda esta putrefacción nos dimos cuenta, pero no nos creían. No nos creían porque siempre era la sacrosanta MUD. Y eso ya sí tiene un problema de fondo, Dani. Es la complicidad manifiesta de nuestra clase media, chicos, de los hacedores de opinión, de los partidos, de las cúpulas de los partidos, cómplices de esta rochela chavista de destrucción de Venezuela. O sea, la idiotez colectiva que nos llevaba a los procesos electorales
¿Cómo va a ser el pueblo responsable si sus cúpulas partidistas le dijeron, por ejemplo, que el voto electrónico era extraordinario? Y las propias máquinas, chicos, de Smartmatic, son la estafa personificada en tecnología de lo que era el sistema electoral perfectamente fraudulento, chico, edificado por Jorgito Rodríguez, el malandro este, que es ahora el jefe de comunicaciones de Maduro, y que desde el principio armaron todo esto, chico. Acaban de quitar a la siempre dócil y previsible, ¿cómo se llama? La loquita esta, la gordita y las tendencias irreversibles. O sea, esto viene de atrás, chico, esto no es de este año, por favor. El CNE chavista fue siempre fraudulento. Mira, para no dejar el títere con cabeza, hasta unos por ahí de la resistencia hablan, que estuvieron en el primeros 4 años del CNE y reclaman que ellos detectaron el fraude. ¡Mentirosos! Los primeros 4 años Chávez montó toda la canallada, a la canallada que significaba, chicos, articular un sistema fraudulento desde el propio CNE, con la compra de la máquina, y le metiéramos por el hocico a más de uno de esos nombrados, millones, chicos, de dólares, porque esto viene de actos de corrupción, todo. Ahora bien, ¿cómo decir eso y no ganarse enemigos? No tiene mucho, yo no sé cuántos más voy a granjearme, pero a mí no me van a callar porque no fui responsable de nada de esto. Yo alerté a este país contra la Sala Romer, ¿cómo se llama? Desde la candidatura de Sala Romer contra la candidatura de Chávez, 2 años antes que ganara. Desde el primer día, chicos, terminó Chávez en el Congreso. Tú sabes lo que yo sí lamento, esas cosas que uno dice, ¿por qué no hice esto, Dios mío? Yo lamentaré toda mi vida que no me paré, chico, cuando Chávez estaba diciendo juro por esta constitución. Y decía, mira, coño, tu madre, tú no tienes derecho a esa vaina. Chico, había que levantarse ahí mismo y crear la crisis, la explosión. Pero como uno era, chico, eso que llaman decente, uno era, digamos, ponderado, no podía hacer ese exabrupto de parate. Tú estás reconociendo que ustedes, los que allí estaban, es que ustedes, mucha gente, había unos que estaban ya contentos y articulados. No, pero discúlpame porque, ¿cómo no? Tú no te paraste y te fuiste. Caldera lo permitió. Caldera debió haber dicho el juramento debe hacerse tal como indica la ley. Y decir, esto es nulo, me voy. La fracción de AD debió haberse ido en pleno. Muy bien. No debieron haberse quedado allí Carlos Canache Mata, Carlos Andrés Pérez, que no solamente se quedaron, sino que se pararon a aplaudir a Chávez y le dieron la mano cuando el hombre se retiraba. Yo creo que ese tipo de gestos a mí particularmente me indica que no estábamos. Y lo digo, no estábamos porque, bueno, porque no voy a ser tan poco elegante de decir que no estabas, o que no estaban ustedes. El país no estaba al tanto de lo que se venía. El país creía que esto era una presidencia más que iba a durar 5 años y después de los 5 años, bueno, vendría otra elección y tal, y que esto iba a ser un gobierno al cual había que oponerse con lealtad a la democracia y tal, y que había que guardar las formas democráticas, y dentro de las formas democráticas, o sea, discúlpame, tú dices lo del coronel Dávila, tienes razón, dejaron que ese tipo fuese presidente del Congreso, pero eso no era anormal en la democracia, Alberto. Durante el gobierno de Rafael Caldera, era normal que el presidente del Senado se permitiera que fuese del partido de gobierno, aunque el partido de gobierno no tuviera la mayoría en el Senado. Estaba dentro de la normalidad democrática. Y durante el gobierno de Rafael Caldera II se permitió los 2 primeros años de su gobierno que Eduardo Gómez Tamayo, de la coalición gubernamental, a pesar de que no tenía la mayoría, presidiera el Congreso. Pero ¿por qué se le permitieron esas cosas a Chávez? ¿Cuándo la clase política, si es que acaso puede decirse cuándo, se da cuenta de que esto no era normal, de que ya esto no iba por allí, de que era imposible guardar la forma con estos tipos? Dani, eso es un proceso lento pero objetivo. Y te voy a ser sincero, uno de los que entendió más todo esto es Sala Romer. Él sabía lo que venía, pero Sala Romer tiene una cuenta pendiente, que los adecos y copellanos lo acusaban a justo título de haberles destruido en Carabobo, porque la consigna de Sala era despartidizar. La cuestión de las clientelas políticas, ¿cómo se llama? Tempranamente Sala Romer las entiende en Carabobo y monta un gobierno donde muchos adecos y copellanos estaban felices con esa nueva manera en que se les premiaba
está bien, no podían ser, como se llama, ajenos a identificarse con la administración de Sala, pero muchos tipos de verdad idóneos para gobernar en esa primera gobernación de Sala, que no se correspondía con las cuotas partidistas. Y era el primer intento desde una gobernación de Estado de desmantelar las macollas que controlaban las bandas de mafiosos chicos regionales. Bueno, pretendía Sala Robles, eso fue lo que me llevó a mí a apoyarlo, que eso podíamos hacerlo en todo el país. Y los cogollos partidistas dijeron, no, este no va para el baile. Y los propios, mira, Dani, hay muchas cosas que, hablando contigo, que, digamos, empiezo como a recordarla. El problema de la plata de la campaña, yo no sé quiénes apoyaron a Sala Robles, ¿bien? Ni qué régimen especial de cotizantes tuvo. Yo fui a muchos actos donde estaba mi hija, mi mujer también, y la rectora de la Universidad de Carabobo, la doctora Maldonado, que, bueno, recogíamos una cosa llamada bonos del sol, y ahí caían en una cesta con el hijo de Sala Robles de testigo, caían muchos cheques allí, digo, que nutrían esa campaña. Claro. Y yo era el portavoz de esas reuniones de empresarios, etcétera, donde caían los cheques que iban a nombre de él. Incluso yo no toqué ni medio, ni mi esposa, ni mi hija, ni la doctora Maldonado tocamos medio de nada de esa vaina. Pero había entonces un cierto espacio en la aristocracia económica venezolana. Pero la aristocracia dio mucha plata para Chávez porque le sobró plata a Chávez. Y hubo grandes cotizantes. Recuerda que Chávez, hasta el propio Chávez se quejó de que le habían hecho un tumbe a través del Banco Santander y la gente esta de Latinoamericana de Seguro, ¿cómo se llamaba? Multinacional. Y multinacional de seguro, exacto. A ver, ¿qué es lo que estaba detrás de esa discusión? Hubo opciones de segmentos importantes de nuestra clase empresarial que optaron por Chávez. Esos son los principales responsables de todo este desastre. Y particularmente hay dos sectores que yo no puedo olvidarme, jamás me podré olvidar. El diario El Nacional y Venevisión. Los dos grandes puntales, por no hablar de la acostumbrada venalidad de la cadena Capriles, que fue otro gran factor de condicionar la opinión pública hacia el chavismo y también los circuitos de radio. Claro, Alberto, nos queda un poco tiempo para esta conversación, pero hay algo que no quisiera, bueno, abrir un frente nuevo, pero ¿tú no crees que Sala Romer y su candidatura y lo que pudo haber sido un muro de contención para el ascenso del chavismo al poder, y además de eso, el inicio de la despartidización de la administración pública, el derribo del clientelismo político, una cosa espantosa, donde si no tenías un carnet de un partido o una carta de recomendación de un partido, o sea, una cosa penosa, eso se vivió en Venezuela. Eso pudo haber ocurrido, pero ¿tú no crees que al final esa candidatura representada por Sala Romer terminó siendo víctima de esas guerras empresariales que se desataron durante ese periodo que va desde el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez al segundo gobierno de Caldera, donde empiezan las clases empresariales y fundamentalmente el sector financiero a matarse entre sí, luego de la crisis financiera, a pasarse factura a los que eran Carlos Andresistas contra los demás, que si el grupo Roraima, que si el grupo... La conducta más hubo gente que dijo, yo me voy con Chávez porque si me voy con Sala Romer, me voy con los tipos que financiaron la campaña en mi contra. Y eso de alguna manera, los banqueros caídos, y esto muy poco se dice, los banqueros prófugos de la crisis del 94 se fueron con todos sus reales a apoyar a Chávez. Así es. Y sabes algo, Dani, eso no se ha aclarado nunca, ni se ha... El que más sabía de esto era el propio Sala Romer. Él sí me enseñó algo de ese tema. No confíes. La gente de Caracas, la burguesía caraqueña, no solo está dividida, sino que en mayoría no nos quieren, porque representamos un poder distinto, por decirme contrario a todos los hábitos de años y años. Dani, todo esto está manchado de corruptelas de origen. Yo estoy obligado a decirte que lo más sano para entonces era el grupo 1BC de los Roraima, del grupo Roraima,
yo llegué a reunirme con el grupo Roraima, donde Sala Romer me presenta ante ellos como su mano derecha e izquierda, dígalo. Y entonces habían 20 o 30 tipos de alto calibre allí de la burguesía venezolana que recibieron con agrado todas las noticias que les explicamos allí de cómo iba la campaña. Te estoy hablando, no sé, 2 meses antes de terminar la campaña. Pero la sensación que yo recuerdo era que se acercaban corruptos que Salas rechazaba. Porque me consta incluso de uno en Oriente que me buscó a mí para decirle que le llevara a Sala, que él tenía un puño de personas, y Sala me dijo, no puedo ir porque es un tipo de hábitos muy sospechosos. Y no fue. Sala no iba a muchas de esas ofertas que le hacían. Pero un día me consigo yo al gordo Barreto, que para entonces era civilizado. Esa era la Venezuela, digamos, del saludo normal entre opositores, etcétera. Y consigo al gordo Barreto y le digo, ¿y cómo te fue en Lara? Que había ido él a Lara y yo también a preparar la gira con 15 días de diferencia de Chávez y de Salarrobe. Y entonces digo yo, ¿cómo te fue con los reales? Bien, chicos, muy bien. Nos sobró real, dice. Y yo lo que sí me enteré es que a Sala le dieron los de la burguesía larense menos de la mitad de lo que le dieron a las finanzas de Chávez. Era masivo el apoyo de la burguesía de Chávez. Que no se quejen mucho esos aportadores de fondos a la campaña de Chávez, porque ellos son los responsables de habernos traído este año. Pero ahí hay otro... Dani, ¿por qué tengo que decir algo? Esto no implica que no se hayan arrepentido y no hayan dado después grandes aportes políticos, filosóficos y, ¿cómo se llama? Y de arrepentimientos varios a algunos de esos actores. Pienso, por ejemplo, que el señor Otero, que ha debido, carajo, que hace años está arrepentido de la cagada que se supo el Nacional apoyando a Chávez como el periódico del chavismo, que era el Nacional. Cisnero no se ha arrepentido. No, hasta hoy sigue siendo perro fiel del gobierno y de Maduro. Y el tal Bardazano ese es un esbirro de Maduro. Bardazano, el que diría Globovisión. Ahora te digo una cosa ya para terminar. Hay una duda, un paréntesis. ¿Y Globovisión a todas estas? Un día de esto vamos a decir más cosas. ¿Verdad? Un día de esto hay que decir más cosas, pero ahí abriste un frente que vamos a tener y lo anoté aquí, porque es algo de lo que vamos a tener que hablar. Eso que te dijo Sala Romer, que tú dices, lo de la burguesía caraqueña, hace un planteamiento que al día de hoy sería bueno revisarlo, de cómo el tema Sala Romer, la candidatura de Sala Romer era una candidatura contra los partidos, contra el militarismo, contra los viejos clientelismos empresariales. Okay. Y venía de una región, no estaba cooptada, porque a Chávez lo vieron como un pata en el suelo, cualquiera, así lo vio la burguesía, los altos empresarios, los Carlos Gil, los Cisneros, tú no pata en el suelo, tráelo para acá y hablamos y dejamos que nos eche chiste y tal, se acabó, y esto lo domesticamos nosotros. Pero Sala Romer era un hombre que venía del Estado Carabobo, que tenía poder político propio y que no pertenecía a esos grupos caraqueños, al cual tú no podías agarrarlo y darle, ponerle el brazo en el hombro y traerlo y bien y siéntate aquí. De tal manera que también era un candidato contra esas burguesías caraqueñas que, sintiéndose muy cerca del poder, creían que ellos eran los que mandaban en el país porque estaban en Caracas. Dani, y un detalle adicional. Algún día, ojalá podamos hablar con Sala Romer un día de esto. Mira. Hola. Dani, ¿quién gobernaba Estados Unidos en ese telón de fondo del ascenso de Chávez? Bill Clinton. Bill Clinton. Un partido demócrata, los globalistas, con su señora esposa, que después será la que agencie los intereses de Obama para la restauración de relaciones con Cuba. No se le tocó nada. Pero el propio Bush es dudoso porque el Dick Cheney, digamos, del conglomerado de intereses de Texas, petroleros, parece que a través de Dick Cheney también dejaron correr el chavismo. Pero es que la óptica de Sala Romer sobre las relaciones con Estados Unidos también eran distintas a los viejos partidos ligados a la socialdemocracia versión Clinton o versión Obama. Eso todavía está pendiente, esos debates, Dani, porque la posición de Trump
es muy interesante para lo que significa el futuro de Venezuela. Y yo una vez más constato que el perraje de la MUD es demócrata, es globalista, es obamero, es clintonero. ¡Qué casualidad! Y los que estamos contra el chavismo, a fondo, somos partidarios de Trump. A ver, ¿cómo te quedó ese trompo bailando que taratatee? ¿O no me vas a dar la oportunidad de conocer tu opinión al respecto? Tú eres un completo magasolano. Pero además de eso, magasolano, bueno, porque el lema de Trump es MAGA, Make America Great Again. Ah, ya, magasolano. Entonces, magasolanos son ustedes, los trumpistas. Mira, yo nunca olvidaré la posición que jugó en aquellos asiagos días un personaje bien particular, que me gustaría leer sus memorias, seguramente las escribió, no sé si está vivo aún. John Maisto, embajador de Bill Clinton en Venezuela. El de aquella frase... No por lo que dice, sino por lo que hace. En la frase, a Chávez hay que hacerle caso a lo que hace, no a lo que dice. Y hubo una muy agria relación, súper agria relación de John Maisto con el gobierno de Caldera, donde inclusive el canciller Bureli Rivas, que era uno de esos andinos con tabaco en la vejiga y de muy pocas pulgas, parece que le puso cara seria y en cierto momento a John Maisto y la cosa estuvo bastante difícil allí. Pero esos son temas que la gente puede creer que están desconectados del hoy y no lo están porque lamentablemente están los mismos personajitos ahí, chicos. Están los mismos desgraciaditos ahí haciendo creer que ellos no estaban, que es lo peor. O sea, los protagonistas quieren decirte que no, que yo no, yo no partía por todo eso. Quiero recordarles que el jefe de la fracción de Acción Democrática en aquel entonces era Henry Ramos Alú. Y Bernabé Gutiérrez era gobernador del estado de Amazonas, uno de los grandes impulsores de la candidatura de Alfaro Cero, valga decir. Así que, bueno, ¿con quién estás tú, compañero? Con Donald Trump, me imagino. Hasta el próximo lunes, Alberto. Qué historias. ¿Qué historias? Pero hay que seguirla contando, ¿eh? Claro. Hey, los que no tenemos vela en ese entierro, pero fuimos parte, querrámoslo o no, de esos acontecimientos, tenemos cosas que decir sin ninguna hipocresía, porque baste contar nuestra buena fe con la que vimos todas esas cosas y nuestra ingenuidad y nuestra estupidez, si hubo casos de estupidez, para no entender que lo que se jugaba a nuestras espaldas eran otros intereses. Yo lo de Cisneros lo vine a entender fue, digamos, pasados los años, de que estamos ante la televisora más macabra de la historia venezolana. O ¿cómo se llama? El representante de un poder político siniestro. ¿Entiendes? Y bueno, eso lo supe fue después de que yo creía que... No, chico. Hay actores siniestros desde siempre en la política venezolana. Habrá que seguir hablando de eso. Muchas gracias, Alberto. Gracias a ti, Dani.